Y hoy vamos a hablar de la segunda sola durante esta semana y es solo Cristo. Ayer vimos que solo la Escritura es la verdad y es la verdadera palabra de Dios. Y por tanto la Escritura, la Biblia, es la máxima autoridad para el creyente en todas las cuestiones de fe, de moral y en general de la vida misma. Ahora, esta consigna surgió precisamente por la corrupción o el nivel de corrupción que había en la iglesia medieval, la iglesia de Roma, que ellos decían de que no era así. Recordemos que para ellos la máxima autoridad se divide entre varias cosas: el magisterio de la iglesia, la tradición apostólica, el papado en general, la figura del papa, y ellos ponen como cuarto punto la escritura. Para ellos no hay una máxima fuente de autoridad, sino que es una combinación de estos cuatro elementos. Y como eso siempre ha sido así, más o menos desde el año 900, 800 después de Cristo en adelante, para la iglesia de Roma, es que en el tiempo de la Reforma surgió precisamente lo que ayer vimos como sola Escritura. Es decir, una defensa de que la Biblia y solo la Escritura es palabra de Dios y por lo tanto fuente de autoridad para todas las cuestiones de vida, de piedad y de fe de los creyentes en todo el mundo. Ahora bien, de hecho, eso de que la Biblia es máxima autoridad y que para la iglesia medieval en aquel momento no era así, para la iglesia de Roma, lamentablemente al día de ahora ellos siguen pensando exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el Catecismo, en el numeral 891, artículo 891, ellos dicen que el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de ¿qué? De fe y de moral. Lo que ellos están diciendo es que cada vez que el Papa en sus funciones papales él habla una doctrina o él establece una doctrina, pues eso se convierte en una cuestión de autoridad, en una autoridad absoluta en cuestiones de fe y de moral. Por eso es que nosotros vemos que con el Papa Pío XII, ahí por el año 1950, él era un maximalista mariano, es decir, maximalista se les dice a aquellos que magnifican algo, un pensamiento, una idea. Los minimalistas son los que lo minimizan. Él era un maximalista mariano y él simplemente un día hablando leyó un documento donde él establece por doctrina la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María al cielo. Entonces de ahí toda la iglesia tuvo que aceptar eso, aunque muchos no estaban de acuerdo, incluso sacerdotes. Pero como el Papa lo dijo, y él es en esa función de Papa, él tenía, según ellos, la máxima autoridad en cuestiones de fe y de moral, pero es porque eso es lo que dice el catecismo. Y siempre lo han creído ellos. Entonces, ayer vimos que la sola Escritura surge precisamente por eso, por esta voracidad en corrupción de la iglesia de Roma, en donde ponen a la figura del Papa como máxima autoridad de la misma. Ahora bien, no solamente el problema es eso, no solamente es que la Biblia no era la autoridad ya en aquel entonces, en el tiempo de la Reforma, sino que también a la par de esto, lamentablemente el papado se autodominó el vicario de Cristo. La palabra vicario significa el que sustituye a Cristo. La palabra vicario es en lugar de. Entonces es impresionante porque ellos hasta el día de ahora siguen diciendo que el Papa es el vicario de Cristo, es decir, el que sustituye a Cristo. Y esa palabra es de mucho cuidado, esa palabra es de realmente de tenerle mucho miedo, poderla incluso mencionar, porque realmente lo que están diciendo es que lo que Cristo fue cuando Él vino a este mundo y encarnó en esta tierra, antes de su muerte y su resurrección, ahora es el Papa. Y eso es, obviamente, cuesta mucho entenderlo, pero es algo que ellos creen. Incluso en el mismo catecismo dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. ¡Wow! Esto es lo que dice al día de ahora. Una vez más dice, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad. Y luego dice, tanto de los obispos
como de la muchedumbre de los fieles. Más adelante dice, el pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre. Entonces, la consigna de solo Cristo fue una respuesta y a la vez una protesta a esta herejía de la preeminencia del Papa incluso por encima de Jesús, porque están diciendo que es el que sustituye a Jesús en la tierra. Entonces, esta preeminencia del papado, de esta figura episcopal, de este colegio sacerdotal, precisamente por encima de Jesucristo, a raíz de eso es que surgió la hermosa consigna y ahora doctrina de solo Cristo. Ahora bien, para poder entender también por qué la consigna de solo Cristo que vamos a ver ahora surgió en la Reforma tan fuertemente a la par de las otras, hay que entender una vez más parte de la historia. Nosotros tenemos que recordar que cuando el emperador romano Teodosio, él murió en el año 395, ahí fue donde el imperio romano se dividió en dos, en el imperio de Oriente y en el imperio de Occidente. Cuando esto sucedió, a pesar del poder que tenía y la importancia histórica que tenía Roma, la antigua capital imperial, el punto central de la Iglesia católica quedaba al oriente de la Roma histórica. Entonces, el papado, al estar al oriente, no solamente se alejó de lo que en aquel momento fue la gran ciudad de Roma imperial, sino que resulta que Oriente, en esta división después de la muerte de este emperador Teodosio, Oriente quedó mucho mejor y era la parte más rica del imperio y no así Occidente. Una vez hubo esta división entre Occidente y Oriente, Oriente donde estaba el Vaticano, donde estaba la iglesia de Roma, precisamente ellos quedaron mucho mejor, porque poseían no solamente una mayor población, sino que tenían una mejor economía, tenían mucho más desarrollo cultural, ahí estaban todos los centros de enseñanza y también eran más fuertes en términos militares. Incluso cuando vemos la geografía después de esta división, encontramos que en Oriente casi todas las iglesias apostólicas, las que fundaron los apóstoles, precisamente se encontraban ahí. Y si revisamos la historia, todos los concilios que nosotros conocemos en la iglesia, los concilios ecuménicos, tuvieron lugar en esta región, en Roma Oriental. Así también el patriarcado, como los centros de enseñanza, los monasterios, la gran mayoría estuvieron en el oriente del Imperio Romano. Entonces, cuando esta división ocurre por la muerte del emperador Teodosio, realmente quien floreció fue Oriente. Y el papado tomó mucho poder por eso, porque Occidente comenzó a decaer. Entonces, precisamente por esto, comienza a surgir toda una fuerza dentro del Vaticano. Ahora, es importante aclarar, dentro de esta misma historia, que para el cristianismo de Oriente, la migración de los pueblos germánicos, en aquel momento se llamaban germánicos, ahora se podría decir alemanes, resultó muy decisiva, porque estos pueblos germánicos infiltraron el imperio con fuerza precisamente en el siglo IV, y precisamente ellos por primera vez tomaron el imperio romano en este siglo. Ahora, en ese contexto en donde una porción del imperio que había quedado dividido estaba creciendo y otra estaba en decadencia, es ahí donde llega la hora de los obispos romanos. Y digo esto porque cuando hablamos de obispos es porque hubo un momento en el cual en la historia y lo que estoy mencionando no habían papas, sino que lo que tomó poder fueron los obispos, los que estaban por regiones. Entonces, a partir de esto, a partir del siglo IV, la hora del obispo de Roma comenzó realmente. Pues desde un primer momento, mientras la cultura y la civilización antigua en buena medida estaba hundiéndose en Occidente, junto con el Estado romano,
los obispos de Roma aprovecharon el vacío de poder que estaba pasando ahí. Entonces, ellos comenzaron a tomar mucho poder, a tomar muchas decisiones. Entonces, y aunque en Roma no había inicialmente un episcopado monárquico, no existía eso en un inicio, pero luego eso sí sucedió. Sus alegaciones no tenían realmente fundamentos bíblicos ni teológicos del por qué ellos podían ser obispos monárquicos. Sin embargo, con el paso de los siglos, ellos entraron a formar parte de las leyes de la iglesia como hechos aceptados dentro de los mismos estados que se estaban formando. Entonces, ejemplo de esto, vamos a dar algunos de ellos. En el año 337 al 352 estuvo el obispo Julio. Con el obispo Julio, Roma se declaró a sí misma el Tribunal Universal de Apelaciones. Es decir, fue un obispo el que hizo esto. Él declaró que universalmente había un solo lugar donde podían hacer las apelaciones de todo el mundo, conocido en aquel momento, y es precisamente para ellos era Roma. Luego, el obispo Damasco, del 366 al 384, él fue un hombre sin demasiados escrúpulos y él hablaba exclusivamente de la sede apostólica, como que si no hubieran otros. Él decía que donde él estaba, ahí estaba la sede apostólica. Y si se dan cuenta, se van formando los conceptos que hoy en día ellos manejan. Es a través de esta era de los obispos por la decadencia de Roma que ellos toman el poder. Luego, más adelante, si seguimos la historia, aparece el obispo Ciricio, que fue el primero en llamarse, él fue el primero en que se llamó a sí mismo Papa. Al inicio, la palabra Papa fue, digamos, de manera no peyorativa, sino que era para dar la impresión de ser como un padre de familia que cuida a los feligreses. Sin embargo, él fue el primero que se llamó a sí mismo Papa, y más adelante Ciricio comenzó a responder a las consultas y peticiones de otras iglesias con breves revisiones de textos y con decretos y responsas. Es decir, que él fue Ciricio, no solamente se adjudicó a sí mismo el título de Papa, sino que él comenzó a mandar lo que se conoce como decretas y responsas, es decir, él comenzó a hacer una función de autoridad sobre las demás personas, sobre los demás feligreses y sobre las demás, autoridades de la iglesia romana. Más adelante aparece el obispo Inocencio, quien solicitó que tras discutirse los diferentes sínodos, todas las cuestiones importantes, ahí se decidió, este obispo, que todas las cosas importantes debían de presentarse al obispo de Roma para que él solo tomara una decisión final. Y finalmente, el obispo Bonifacio del 418 al 422 intentó prohibir cualquier demanda contra ellos, es decir, contra el obispado, declarando que sus juicios y sus decisiones son irrevocables. Y se adjudican entonces una posición y una función que no les corresponde. Y es aquí con el obispo Bonifacio que de manera incipiente y de manera primitiva comienza a forjarse dentro de la iglesia de Roma lo que luego se llamó la infalibilidad papal, porque fue él quien declaró y quien prohibió con su autoridad que tenía en aquel momento cualquier demanda contra ellos, diciendo que los juicios que ellos hacían y sus decisiones eran totalmente justas y eran irrevocables. Así que de manera primitiva comienza a surgir lo que hoy nosotros vemos en los catecismos de ellos como doctrinas. Entonces, esta fue la primera etapa en que permitió realmente que la sucesión papal tomara fuerza. El obispo de Roma, cuando moría, era sustituido por otro obispo. Y así fue pasándose una jerarquía a otra. Y entre más iba pasando los años, más autoridad se les delegaba a ellos. Y una autoridad que nadie podía cuestionar. Es ahí en donde precisamente surge ya el poderío del papado, de la iglesia de Roma, y es ahí donde ya se hace a un lado la preeminencia de Cristo en el mundo y se comienza a hablar de la preeminencia del Papa, el gobernador espiritual de todo el mundo. Entonces, ya en el tiempo de la Reforma,
cuando estaba León X, en el poder, precisamente, como le dijimos ayer, él comenzó a comerciar con las indulgencias. Precisamente ya en tiempo de la Reforma, este Papa León X, por las razones que dijimos ayer, algunas, y mañana decimos otras más, él comenzó a vender indulgencias para poder capitalizar una vez más al papado, porque el anterior Papa, a León X, Alejandro Borgia, él precisamente quebró prácticamente el Vaticano con todas sus orgías, comidas, etcétera, que hacían, quebró prácticamente la iglesia. Entonces, pero no solamente este Papa León X, él llevó a que se comerciara el favor de Dios, la gracia de Dios, es decir, que se vendiera la gracia salvadora del Señor. No es que se pueda hacer, hermano, estoy hablando como ellos pensaron, ¿ok? Pero no es que se pueda hacer. Así que él comenzó a vender esto a manera de indulgencia, sino que a la par de eso, el señorío y la preeminencia papal aumentó con eso. ¿Por qué? Porque en estos documentos quien firmaba para perdón de pecados era el Papa, nadie más que el Papa. Por lo tanto, aunque las personas no compraran la indulgencia, iba quedando en ellos la idea que el único que podía perdonar pecados sobre la faz de la tierra, ¿quién era? El Papa. Es decir, ese de papel, si iba firmado por un obispo, no valía. Si iba firmado por John Tetzel, no valía. Pero si iba firmado por el Papa, es porque en el pensamiento de ellos, tú ya eres salvo. Porque el Papa lo decía. Tus pecados serán perdonados. Al dar tanto de dinero, tantas libras o chelines, lo que valiera específicamente estas indulgencias. Entonces, precisamente a los seres humanos se les hizo ver que el único que podía perdonar pecados era la Iglesia Católica, pero a través de la figura de una sola persona, del Papa. Así que nadie podía tocar al Papa, porque era el vicario de Cristo. Nadie lo podía tocar, ya que iban en contra del sustituto de Cristo en la tierra. Entonces Lutero, por las razones que dijimos ayer, en sus estudios que él comenzó a hacer, gracias a un buen amigo que le recomendó, un sacerdote que le recomendó que estudiara teología, él comenzó a estudiar la Escritura. Y hago un paréntesis, por eso es que nosotros desde el púlpito le decimos a usted que estudie formalmente la Biblia, porque no es una cuestión solamente de leerla, porque usted la puede leer y probablemente no la va a entender algunos pasajes. Lo que se necesita es leerla y ir estudiando la Escritura. Fue cuando Lutero, cerrando ya el paréntesis, él comenzó a estudiar formalmente la Biblia, ya teología, él comenzó a estudiar teológicamente la Biblia, encontrar el mensaje teológico. Fue cuando él observa que la salvación es a través de la fe, pero solamente a través de Jesucristo. Y que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no el Papa. Y en ese punto, ni siquiera la iglesia, el mediador es Jesucristo. Cuando él entiende eso, entonces él comienza a tratar de hacer cambiar la Iglesia Católica y lo que se conoce como una reforma. Al inicio, Lutero realmente, yo creo que no sabemos si él logró comprender todo lo que realmente estaba sucediendo, pero lo que nosotros vemos en los escritos de Lutero es que él siempre tuvo la intención de que la Iglesia de Roma fuera la que se reformara. Él, por los escritos sabemos que él no quería la división con la Iglesia. Él se tuvo que dividir porque lo quisieron, porque de hecho lo mandaron a matar. Lo comenzaron a perseguir para asesinarlo. Pero él no quería salir. Lo que él quería era reformar la iglesia. Era que se dejaran esas prácticas y que se recuperara a Cristo dentro de la iglesia. En ese sentido, y una muestra de esto es que cuando él comienza a entender estas doctrinas, bueno, él en 1519, él envía una carta al Papa León X, en la cual él expresa lo siguiente, y lo voy a leer, y está en pantalla, y dice así: por tanto, estimado Padre León, cuídate de escuchar a estas sirenas que dicen que no eres un simple hombre, sino un semidios, que puede mandar y exigir cualquier cosa. No sucederá así y no prevalecerá.
Eres el siervo de los siervos, y entre todos los hombres te encuentras en un lugar misérrimo y peligrosísimo. No te dejes engañar por los que pretenden que tú eres el dueño del mundo. No admiten que nadie sea cristiano si no se somete a tu autoridad, y se equivocan manifestando que tú tienes algún poder en el cielo o en el infierno y en el purgatorio. Son tus enemigos y quieren perder tu alma, como dice Isaías: pueblo mío, los que te llaman bendito te engañarán. Yerran los que te ensalzan por encima de los concilios y de la iglesia universal. Están equivocados los que solo a ti te atribuyen el derecho de interpretar las escrituras. Bajo tu nombre quieren establecer todas sus impiedades en la iglesia. Y hay dolor. Satán ha adelantado mucho por medio de ellos bajo tus predecesores. En fin, no creas que nadie que te exalte, sino aquel que te humilla. Pues que este es el juicio de Dios. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Mira cuán diferente de sus sucesores es Cristo, aunque todos quieran ser vicarios de él. Y temo que muchísimos de ellos sean verdaderamente sus vicarios en un sentido demasiado literal. El vicario es solo vicario cuando el titular está ausente. Y si el pontífice reina cuando Cristo está ausente y no mora en su corazón, no es otra cosa sino el vicario de Cristo. ¿Y qué es en tal caso semejante iglesia, sino una multitud sin Cristo? Y ese vicario es solo el anticristo y un ídolo. Mucho más correctamente, los apóstoles se llaman servidores del Cristo presente y no vicarios del Cristo ausente. Tremenda carta. Y eso solamente es un pedazo, o sea, una parte, es mucho más largo. Ahora, algo que nosotros podemos leer de la carta de Lutero, si usted se da cuenta, es que Lutero realmente creía que el Papa estaba siendo engañado. Ahora sabemos por la historia que ellos participaban de esto, que ellos eran autores intelectuales de esto. Pero en Lutero estaba tanto el deseo de reformar su iglesia, que él pensaba que era el Papa el que estaba siendo engañado por los obispos. Y es impresionante porque él escribe, y se da cuenta, lo hace, ¿cierto? Le llama anticristo a la función de él. Es muy duro Lutero, pero también usted ve gracia en las palabras de él. Porque él lo está invitando de alguna manera a que se arrepienta de eso y a que se guarde de esto. Y eso es lo que a mí me impresiona. Y voy a hacer también un paréntesis a manera de aplicación. Lamentablemente hoy en día hay muchas personas, cuando digo muchas son muchas, no digo en El Salvador, digo en toda América. Hay de todo tipo, jóvenes y adultos, quizás más jóvenes que adultos, que ellos piensan que defender el cristianismo, que defender la doctrina, que defender la palabra, que defender el evangelio es andarse acabando a medio mundo y andar discutiendo y atacando. A mí yo ya he tenido conversaciones que la persona que está frente a mí la quiere convertir en un pleito verbal, en donde por hablar del evangelio y hablar de la vida piadosa y la vida santa, pues me he tenido que llevar mis sorpresas con malas palabras de otras personas. Y también yo lo veo en las redes sociales. Pero si nosotros vemos el ejemplo de los reformadores, aunque entendemos el contexto cultural, que en aquel entonces las disputaciones era la manera más correcta de resolver los conflictos, no habían redes sociales. Aunque sabemos ese detalle, pero podemos observar por lo que ellos escribían su corazón. Porque nosotros por las acciones que vemos, por los frutos, el tipo de árbol que es. Y nosotros siempre vemos en ellos que aunque eran atacados arduamente, ellos hablaban con gracia, pero sin dejar de decir la verdad. Ellos hablaban la verdad con fundamento bíblico, pero ellos lo hacían con gracia. Entonces, esto es importante para tomar ejemplo para nosotros hoy, para aquellos que decimos
ser defensores del Evangelio. Ahora bien, es ya entonces en este contexto de corrupción eclesial y de sometimiento del pueblo al señorío del Papa y al pago de las indulgencias, etc., y la Iglesia, o en todo caso, el Papa como mediadores de Dios entre Dios y los hombres, es donde los reformadores entonces lucharon no solamente por regresar a la sola Escritura, como lo vimos ayer, sino que a la par de esto levantaron también la consigna de solo Cristo salva, solo Cristo perdona pecados, solo Cristo redime y solo Cristo es el Señor Dios Salvador de los hombres. Y precisamente entonces para ellos era necesario entonces que el señorío y la preeminencia de Cristo en la iglesia regresara una vez más, precisamente a través de disponer el texto bíblico en las manos de todos los creyentes y entonces poder ir desvirtuando y quitando de la mente de ellos el pensamiento de que el Papa es el intermediario entre Dios y los hombres porque es el vicario de Cristo. Así que de ahí surge esta consigna de solo Cristo. Ahora bien, ¿en qué consiste esta consigna solo Cristo? Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugó que en la plenitud de todo habitara en Él, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, no de la iglesia, no del pastor, no de un papa, no de un sacerdote, no. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. ¿En qué consiste entonces esta consigna de solo Cristo? Aquí Colosenses y en general la Biblia entera nos enseña, nos dice de que no hay nadie más que sea la imagen de Dios invisible, sino solo Cristo. La Biblia nos dice que todo cuanto existe fue creado por medio de Él, para Él, es decir, que todo existe para Cristo. La Biblia nos está diciendo que el único que tiene la preeminencia, porque lo acabamos de leer, el único que tiene la preeminencia en todo es solo Cristo. La Biblia nos dice que en quien habita la plenitud de Dios es solo Cristo. Y por medio de Él, y por medio de quien el hombre se puede reconciliar con Dios, es solamente Cristo Jesús. Por lo tanto, la consigna de solo Cristo lo que señala es que Cristo tiene la preeminencia en todo: salvación, redención, señorío, dirección, control. Y por eso no es de extrañar que incluso al mismo Espíritu Santo que Dios nos da cuando creemos en Él, y cuando el mismo Espíritu Santo viene a residir en nosotros y nos conforma poco a poco a Cristo, y viene y nos redime, y viene y nos lleva y nos da la fe para creer en Jesucristo, y viene y nos hace nacer de nuevo. No es extraño por eso que al Espíritu Santo en Romanos 8 se le llama el Espíritu de Cristo. Precisamente porque en la voluntad de Dios y en el plan eterno de Dios está que solo Cristo recibe la gloria de parte de los hombres, y así el Padre es glorificado a través de Jesucristo. Solo Cristo precisamente es la imagen de Dios.
Solo Cristo es el que nosotros vemos como la imagen del Dios creado, porque Él es el creador de todas las cosas y Él tiene la preeminencia. Así que, por tanto, este pasaje de Colosenses capítulo 1 nos está enseñando que nuestra vida tiene que estar rendida solamente ¿a quién? A Cristo, quien es la imagen de Dios. Así que, esta doctrina, de las muchas cosas que podemos hablar, yo, para efectos de este día, de esta conferencia, quiero resumir la doctrina en dos enunciados importantes. Número uno, que Jesucristo es Dios. Y es Dios encarnado. En la Biblia nosotros encontramos que Jesús realmente es Dios. Y lo que buscó esta doctrina y lo que busca esta doctrina es demostrar que Jesucristo es Dios. Porque no vamos a negar que hoy en día y en general en la historia de la iglesia se ha querido negar siempre la deidad de Jesucristo. Pues nosotros tenemos muchas evidencias en la Biblia de que Jesucristo es Dios. Y es importante por eso reconocer esta doctrina. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos creen que Jesucristo es Dios? Yo creo que todos aquí levantarían la mano. Si yo les pregunto, ¿por qué? La respuesta que usted me daría más obvia es, o la más general sería, porque la Biblia lo dice. Y entonces la pregunta lógica sería, ¿dónde? Dígamelo, menciónemelo, defiéndame la deidad de Cristo. Porque si usted no puede comprobar con la Biblia que Jesucristo es Dios, entonces la gran pregunta es, ¿dónde está fundamentada su fe? ¿Dónde está echando usted raíces? En la oración del pecador, allá cuando iba en la ruta 29, que la hice, me acuerdo, cuando tenía 5 años. 5 años, wow. A los 5 años tú sabías que eras pecador. No, pero yo hice la oración. Sé que yo sé que soy cristiano. No, yo soy cristiano porque un día un pastor me dijo que yo era cristiano. Así que yo le creo a él. No, yo soy cristiano porque yo nací en un hogar cristiano. No, yo soy cristiano porque de chiquito voy a la iglesia. Por eso se necesita recuperar solo Cristo. Porque lo que hace la doctrina es recordarte, es enseñarnos, es mantenernos firmes en que Jesucristo es Dios. Y nos enseña cómo defender eso, a cómo verlo en la Escritura. Y solamente vamos a dar unos cuantos ejemplos. En la Biblia, por ejemplo, nosotros encontramos que Jesucristo realizó las funciones de Dios. Por lo tanto, Él es Dios. Una forma de nosotros ver que Jesucristo es Dios es por lo que Él hizo. Por ejemplo, vemos que Él hizo milagros que solo Dios hace. Por ejemplo, vemos que Él prometió al Espíritu Santo y mandó al Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo. Y por lo tanto, en Romanos 8 se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Por ejemplo, vemos que Él perdonó pecados en Mateo capítulo 2, versículo, capítulo 5 también. En Lucas 7, Hechos 5, Colosenses 3, se nos habla de que Él tiene la capacidad de perdonar pecados. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Porque, hermanos, ¿quién nos creó? Dios. Por lo tanto, cuando usted peca, ¿contra quién peca? Contra Dios. Entonces, si usted ofende a Dios, ¿quién es el único que lo puede perdonar a usted? Dios. No es un sacerdote, no es un pastor. No. Yo no lo puedo perdonar en nombre de Dios. El único que lo puede perdonar a usted es aquel a cual usted ofendió. Y cuando usted peca, usted a mí no me ofende. A quien usted peca, a quien usted ofende es a Dios. Entonces, cuando usted ve a Jesús perdonando pecados, vete, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Cuando usted lea todo eso, ahí le está diciendo este texto que Él es Dios. Mateo 2, 5, Lucas 7, Hechos 5, Colosenses 3, etc. También vemos que Jesucristo no solamente prometió salvación, sino que Él también salvó. En Lucas 23, 43, 1 Timoteo 1, Hebreos 5, algo que solamente Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. No hay ningún ser humano que haya salvado a otro ser humano en el Antiguo Testamento. Quien redime es Dios. Pero resulta que en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es el Redentor. Por lo tanto, significa que Él es ¿quién? Dios. Vemos que Jesús juzgó
y dijo y anunció que vendría por segunda vez a juzgar. Pero también con una tierra Él juzgó. Y a la vez dio vida a otros. Resucitó muertos. Es decir, si seguimos nosotros, en primer lugar podemos decir que Jesucristo es Dios, porque en Él vemos, y en la Escritura en Él vemos que tiene las funciones de Dios. Por lo tanto, Él es Dios. Pero en segundo lugar, una manera de ver que Jesucristo es Dios es porque en la Biblia se le da el título de Dios. Pastor, hay versículos, hay textos bíblicos que nos dicen que Jesucristo es Dios, literalmente que dice que es Dios, sí, 7 versículos. Y por lo tanto usted debería de memorizárselos. Si alguien le dice a usted, pero es que la Biblia no dice que Jesús es Dios, claro que sí, 7 versículos. El primero de ellos es Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios. Aquí está hablando de Jesús. Y Dios era el ¿qué? Logos. Literalmente, textualmente está diciendo que Jesús es Dios. Porque más adelante, Juan dice que la palabra es Jesús. La palabra encarnada. Así que se une Juan 1, ese texto, y está diciendo que Él es Dios. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito, ¿qué dice? Dios, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Dice unigénito Dios. Aparece la palabra Teo. Una vez más, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito, hermanos, el unigénito, Dios, que está en el, ¿dónde? ¿Seno de quién? Del Padre. ¿Él lo qué? Él lo reveló. O sea que está hablando que es una persona distinta al Padre, pero en la misma naturaleza. Una persona diferente, pero con la misma naturaleza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, y obviamente un solo Dios. Y aquí está hablando que el Hijo es Dios. Otro versículo muy claro, y esto es importante para entender cómo los discípulos miraban a Jesucristo, por todo lo que Jesús les enseñó y habló y vieron, fueron testigos, es Juan 20:28. Cuando Tomás vino y vio a Jesús, respondió Tomás y le dijo, Señor mío, ¿y qué dijo? Y Dios mío. ¿Por qué es importante esta declaratoria, este testimonio? Por lo siguiente, hermanos. Recordemos que la misma Biblia dice que todas las cosas que Jesús hizo y enseñó no fueron escritas. Porque si hubieran sido escritas, ¿qué dice? No hubieran cabido los libros en toda la tierra. Obviamente esta es una hipérbole, pero lo que está diciendo la Escritura es que hubo tantas cosas que hizo Jesús. Y Él dijo a sus discípulos que no están registrados en los evangelios y no están registrados en las cartas, pero que ellos sí las escucharon. Por lo tanto, para ellos Jesús claramente siempre fue ¿qué? Dios. Él era Dios. Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. Claro, fue después de la resurrección. Pero cuando lo vio fue lo que él exclamó. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Romanos 9:5. Romanos. Textualmente está diciendo que Jesucristo es Dios. Tito 2:3 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús, ¿qué? El Cristo. Así que a mí realmente me causa mucha gracia cuando escucho personas, no, es que la Biblia no dice que Jesús es el Cristo. Increíble, ¿no? No leen. Y Tito 2:13, si usted lee todo el capítulo 2 de Tito, es impresionante. Una exaltación importante. Y vemos ahí
No solamente eso, sino que vemos la gracia salvadora. De hecho, antes del versículo 13, si usted lee Tito 2, va a encontrar que está hablando de la gracia salvadora. Así que está hablando, obviamente, de que Él es Dios y Dios salvador. Por ejemplo, otro más, segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, un siervo y apóstol de Jesús el Cristo, a los que, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesús el Cristo, han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo le llama a Jesús? Dios y Salvador. Y Hebreos 1:8 dice: pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Citando ya todas las promesas de Génesis, a Abraham y luego pues a Jacob. En Génesis 49, hablando del cetro que se iba a surgir de Judá. Así que en Hebreos 1:8 se dice, y todavía el escritor de Hebreos es bien específico, pero con respecto al Hijo dice: tu trono, ¿cómo? Oh Dios. ¿Cómo le llama a Jesús? Dios. Así que Jesucristo es Dios. En primer lugar, en la Biblia lo vemos porque la Biblia nos narra los hechos portentosos que hizo Jesús, cosas que solo Dios realizó en el Antiguo Testamento. Jesús las hizo en el Nuevo Testamento. Luego vemos que Jesús es Dios y da testimonio en la Escritura porque textualmente la Biblia le llama a Jesús Dios. Pero en tercer lugar, también sabemos que Jesucristo es Dios porque en la Biblia se le dio el estatus de Dios a Jesucristo. Colosenses 2:9 dice: porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Quiero que leamos bien el texto. Dice: porque en Él vive corporalmente toda la plenitud, no alguna, no parte, sino que toda la plenitud. ¿Pero de qué? De la naturaleza. ¿De quién? De Dios. Es decir, que Él es ¿quién? Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Colosenses 2:9? Está diciendo que Él es Dios, pero también está diciendo que todos los atributos divinos que califican a Dios como Dios están en Jesús. Por eso es que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que en todo el Nuevo Testamento, no solamente en los evangelios, sino que desde Mateo hasta Apocalipsis, por eso vemos que se habla de la omnisciencia de Jesucristo. Se le da un estatus de omnipresencia a Jesucristo, de eternidad. Se habla de la inmutabilidad de Él. A Él se le llama el Santo, se le llama el Creador, el Sustentador, el Señor, la imagen del Dios invisible, el resplandor de la gloria. Se le llama el Alfa y la Omega. Y también se le llama Dios. Y aquí podemos continuar. Es decir, a Jesucristo se le da el estatus de Dios, se le reconoce como Dios en todo el Nuevo Testamento. Y también nosotros encontramos que la Biblia demuestra que varias veces Jesucristo, por ejemplo, recibió adoración. Cuando Él sana a los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a darle gracias? 1. ¿Y qué hizo el 1? Inmediatamente lo vio. ¿Qué hizo? Dice la Escritura que postrándose, ¿qué hizo? Lo adoró. Los magos de Oriente, Jesús era un bebé nada más, recién nacido. ¿Qué hicieron? Abriendo sus tesoros se postraron y ¿qué hicieron? Dice la Escritura, Mateo. Adoraron. Él recibió adoración. Es decir, que aunque en esos versículos específicos que estoy mencionando no dice la palabra Dios, pero del momento que ellos como judíos adoraban a un ser humano es porque ellos creían que Él era ¿quién? Dios, Él era el Mesías prometido. Es que Él recibió el estatus de Dios de parte de la comunidad de creyentes. Lo reconocieron como Dios. Y algo bien interesante, Jesús no los rechazó. Jesús no rechazó la adoración. Él confrontó a los fariseos, les llamó hipócritas. Él los juzgó fuertemente. Así que Él tendría que haber juzgado fuertemente a alguien que estaba idolatrando. ¿Se acuerdan ustedes cuando unas personas quisieron adorar a Pedro? ¿Se acuerdan ustedes en Hechos de los Apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles? No, le dijeron. No. Levántate. No la aceptaron. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le aceptó la adoración. Él es Dios. Impresionante. Por ejemplo, la Biblia habla de que hay que orarle a Jesús. Es más, Jesús lo dijo.
todo lo que pidáis al Padre, mi nombre. Y luego más adelante dice, y todo lo que a mí me pidáis. La Biblia manda a que tú le ores a Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis que Él está sentado ¿dónde? En el trono ¿de quién? En el trono de Dios. O sea que la Biblia le da el estatus de Dios. Por ejemplo, Él mismo también afirmó ser el Cristo prometido. Él afirmó ser el Hijo del Hombre prometido, profetizado por Daniel. Él mismo dijo que todas las escrituras hablan acerca de Él. Él dijo ser el Hijo de Dios y Él dijo ser el gran yo soy. Incluso los mismos enemigos le dieron el estatus. En lo que ellos quisieron ofenderlo, no se dieron cuenta que estaban reconociendo también a Jesús. No digo que se salvaron, digo que las mismas acciones de ellos demostraron por contrariedad que Jesucristo es Dios. ¿En qué sentido? Bueno, porque los enemigos, aunque a Jesús le llamaron blasfemo, amigo de pecadores, le llamaron samaritano y le llamaron que por el poder de Beelzebú echaba demonios, a pesar de todas estas grandes malcriadeces que decían en contra de Jesús, ellos nunca pudieron refutar lo que Jesús decía ser. No pudieron. Mejor se dedicaron a ofender. Mire, esto se ve en las argumentaciones lógicas, cuando alguien está discutiendo con alguien. Fíjese bien, supóngase que hay dos personas que están discutiendo. Cuando digo discutiendo no me refiero a peleando, estoy hablando de discutiendo, argumentando y contraargumentando. En El Salvador es muy común, lamentablemente, que cuando uno de ellos ya no tiene argumentos y se desespera porque no tiene argumentos para contraargumentar lo otro, ¿qué termina haciendo? ¿Qué termina haciendo, hermanos? Ofendiendo. No, la verdad es que vos sos un tonto, un estúpido, al que te cree. Ya dejó de argumentar y comienza a atacar porque ya no tiene argumentos. Perdió la argumentación. Es lo que vemos nosotros en los enemigos de Jesús. Ellos al final tuvieron que recurrir ¿a qué? A ofenderlo, porque nunca pudieron refutar que Él era Dios. Nunca. Porque los hechos ellos los miraban. Ellos miraban. Bueno, ellos no negaron los milagros de Jesús, sino que lo que tuvieron que hacer es ofender a Jesús diciendo que Él por el poder de Satanás los echaba fuera a los demonios. Es decir, que ellos estaban reconociendo que Jesús sí echaba ¿qué? Demonios. No pudieron refutar la deidad de Jesús. Es más, Pilato no encontró nada en Él, dice la Escritura. Herodes no encontró delito en Él. Judas Iscariote, queriendo devolverle el dinero, dijo: he pecado entregando sangre ¿qué? Inocente. El ladrón en la cruz dijo: nada malo ha hecho este, cállate, le dice al otro. Y el centurión, aquel centurión que estaba en la cruz, cuando Jesús murió, él confesó diciendo: ciertamente este hombre era inocente. El Padre, 2 veces audiblemente, Él dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido, a Él oíd. El ángel Gabriel anunció diciendo a María: y le pondrás por nombre Jesús, porque éste salvará al pueblo de sus pecados. Es decir, que le dio el estatus ¿de quién? De Dios. Y por eso el Padre, después de que Jesús murió, el Padre lo resucitó. Así que por donde quieran verlo, Jesús es Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Él es Dios. Y lo que rescata esta doctrina, que Él es Dios. Y por eso para mí es importante recordar esta doctrina. Y hay que enseñarla todo el tiempo para que la gente no dude que Jesús es Dios. La Biblia da tanto testimonio de que Él es Dios. Y en segundo lugar, yo resumo el solo Cristo. Dijimos que eran 2 enunciados. El primero es que Jesucristo es Dios encarnado, y el segundo es que Jesucristo, por tanto, Él es el único mediador entre Dios y los hombres.
Dice 2 Corintios 5, 17 al 18, de modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Es decir, lo que está diciendo la Biblia es que nosotros no necesitamos comprar indulgencias, no necesitamos de un vicario, pues tenemos al verdadero Cristo. Aquí Lutero tiene completamente razón. Lutero cuando le dice a él, vicario está bien que fuera cuando la persona que representa no está. Pero si la Biblia da testimonio de que Él mora en nosotros, ¿qué vicario de entonces necesitamos si tenemos a Cristo en nosotros? Amén. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? No necesitamos de un vicario. Él nunca dejó un vicario. Él está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Así que nosotros no necesitamos de un vicario. Porque solo Cristo salva, solo Cristo perdona, solo Cristo es mediador, solo Cristo es salvador entre Dios y los hombres. Solo Él nos reconcilia con Dios. Amén. La iglesia, aunque obviamente predica y tiene el ministerio de reconciliación a través de predicar el evangelio, la iglesia no es la que salva. Quien salva es ¿quién? No, digamos, ¿quién? Solo Cristo. ¿Quién salva? Solo Cristo. Él es el único mediador. Nosotros representamos obviamente en el sentido de como iglesia, como cuerpo, no como individual, sino que como persona, como cuerpo, perdón, somos el cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza. Amén. Romanos 5:10 también dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. El único mediador entre Dios y los hombres es solo Cristo. 1 Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Por tanto, ni las indulgencias son mediadoras, ni el Papa es mediador, sino solo Cristo. Ahora bien, por tanto, una vez entonces entendiendo la historia de la consigna y entendiendo en qué consiste esta doctrina, el tercer gran punto de esta conferencia, para ir concluyendo, es la importancia. ¿Cuál es la importancia de retomar esta doctrina hoy en día una vez más? Y es que nosotros debemos de vivir según solo Cristo. Porque nosotros, hermanos, no podemos negar que se necesita retomar una vez más esta doctrina de vivir según solo Cristo a dos niveles. En primer lugar, a un nivel de iglesias locales. ¿Por qué? Porque si aún el Papa se considera infalible, así no vamos a negar tampoco que hoy varios pastores se consideran también infalibles en sus propios reinos. Hay muchas iglesias que en lugar de parecer iglesias son reinos, en lugar de papas, de pastores. Se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman patriarcas, se autoproclaman apóstolas, se autoproclaman la doble unción, la triple unción, para construir sus propios reinos, para dominar, para que la gente confíe y haga de esa persona, de esa figura, su autoridad en todas las cuestiones de la vida. Yo conozco personas que han venido a la iglesia que me han dicho, no, yo estuve en una iglesia, pastor, y se lo digo con vergüenza, en donde nosotros con mi esposa para tener relaciones teníamos que irle a pedir permiso al pastor. ¡Wow! Esas no son iglesias y ese no es un pastor, le dije. Ese es un engañador. Ese es un embustero, le dije. Si el Vaticano y sus sacramentos, que mañana vamos a hablar mucho de los sacramentos, interesantísimo el tema de mañana. Si el Vaticano y sus sacramentos son los mediadores de gracia, así ahora
Muchos pastores se consideran medidor de la gracia de Dios a través de la unción, en donde ellos te dicen, pasa adelante. Y uno de bobo iba adelante, ¿verdad? Y uno iba ahí porque uno realmente quería la bendición de Dios, el toque de Dios, la unción de Dios. Y ahí espera uno el toque, ¿verdad? Que lo tocara el pastorcito. Aunque se écheme el aliento el pastor, si no puede tocarme, ¿verdad? Porque cuando había mucha gente, ¿verdad? Él sopla, ¿verdad? Sóplame. Wow. Vicario de Cristo. Esos pastores se ponen en ese momento como vicarios de la gracia. Y ahí no sería tanto vicarios de Cristo, ¿sabe de qué? Vicarios del Espíritu Santo. Porque ellos dicen que en ellos está el doble, la triple unción. No vamos a negar que hoy en día, a nivel de iglesias locales, Cristo no es suficiente y lo escuchamos desde los púlpitos. En la iglesia salvadoreña vemos una soberbia en los púlpitos de querer agregar al evangelio otras cosas. Y como ayer bien lo leímos en Proverbios 30, versículos 5 al 6, dice, toda palabra de Dios es ¿qué? Limpia. ¿Sabe qué significa aquí la palabra limpia? Acá en hebreo, la palabra limpio significa es que ya pasó por el fuego, es decir, que ya es pura, de por sí ya es pura. No tiene ningún grado de impureza, es probada como por el fuego. Entonces, la Biblia en Proverbios dice, toda palabra de Dios es pura, santa, sin mancha, perfecta, infalible, eficaz. Por tanto, dice el proverbista, Él es escudo a los que en Él esperan. Pero mire lo que dice el 6. No añadas ¿a qué? A sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado ¿qué? Porque si la palabra misma ya es pura y santa, si yo le agrego mis palabras que soy pecador a esa palabra santa, eso es impureza ya. Y verdad más mentira siempre va a ser ¿qué? ¿Sabe por qué yo siempre he dicho de hace bastantes años eso de este proverbio? Porque es lo que dice el proverbio. Cuando usted le agrega sus palabras a la palabra de Dios, eso que está predicando ya es mentira, por eso se le llama mentiroso. Por eso es que a mí me hicieron una pregunta ayer, un periodista me dice, a la luz de los 500 años de la Reforma, me dijo, él es un periodista de un periódico cristiano en El Salvador. A la luz de los 500 años de la Reforma, ¿cuál cree usted que es la mayor necesidad de la iglesia evangélica? Y yo le dije, es volverse a reformar. ¿Me puede ser específico? Me dijo. Sí, con todo gusto. Y gracias, le digo. Me refiero a una reforma hermenéutica. Es necesario hoy en día que los púlpitos recuperen la predicación cristocéntrica a través de una interpretación cristocéntrica de las Escrituras. Porque por años se ha estado interpretando o humanísticamente o alegóricamente o a través de modas culturales que emergen de la cultura, modas que emergen de la cultura. Urgentemente en El Salvador se requiere una reforma hermenéutica. Y es que no lo vamos a negar que sí pasa. Nadie lo puede negar. No digo que todas las iglesias. No estoy diciendo eso. Pero sí algunas. Y lamentablemente algunas son de gran influencia. Y ese es el problema. Que están predicando mucha mentira. Escuché, por ejemplo, en estos días a un pastor, acompañé a unos hermanos a una conferencia y estaba yo escuchando al conferencista y al final él habló de solo Cristo y me impactó negativamente algo que él dijo. Por un lado me alegró, pero por otro lado me entristeció. Él dice, es un pastor muy conocido, de una denominación muy grande, se cree que es la más grande de El Salvador, y él dijo, bueno, solo Cristo es que se recupere a Cristo en la predicación. Yo dije, gloria a Dios. Claro que así es. Eso es. Así que hermanos, dijo, cuando usted venga a predicar
las 5 maneras de ser feliz en el matrimonio. Al inicio diga solo Cristo y después ya diga todo lo que usted quiera. Cuando usted venga a decir cómo salir del estrés, los 3 pasos para el estrés, el primer punto, solo Cristo. Y de ahí todo lo que usted quiera. Y así comenzó a decir. Wow, dije, Proverbios 30. No le añadas nada a la palabra. Debemos de predicar el texto bíblico. Dejar que Cristo nos instruya y nos alimente. Porque Él sí sabe lo que necesitamos nosotros aprender. Amén, hermanos. Y en segundo lugar, porque es necesario retomar la doctrina solo Cristo una vez más. En general, en todo el tiempo enseñándola en las iglesias. Porque se requiere también una reforma a nivel familiar y personal. Dice Colosenses 1:17, lo leímos, dice, y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Es decir, que todo encuentra su orden en Él. Es decir, que hermano y hermana, su matrimonio, el suyo, solo encuentra orden perfecto en Jesús. No en la ciencia, aunque pueda ser muy buena la ciencia, es en Cristo. Porque Él es el sustentador. Todo subsiste en Él. Todo encuentra su orden en Él. Todo es salvado en Él. Todo es redimido en Él. Todo es perfecto en Él. Todo encuentra su gozo en Él. Solo Cristo. Solo en Cristo. Solo Cristo. Su matrimonio, su felicidad, su relación con sus hijos, su relación con sus padres, su vida laboral, la forma en que usted va a resolver sus conflictos, la forma en que usted va a reaccionar con aquel que lo ofende. Todo va a encontrar su orden solo en Cristo. Amén. Y por eso se requiere retomar precisamente esta doctrina. Porque precisamente nosotros tenemos no podemos nosotros quedarnos callados ante tal mensaje que tenemos. Lamentablemente hoy en día también a nivel personal, Cristo no es el preeminente para algunos. Vienen a la iglesia, se discipulan, pero en muchas decisiones que toman no se ve que Cristo tenga la preeminencia sobre sus decisiones diarias. La manera en que usted resuelve sus conflictos, la manera en que usted toma decisiones en el uso financiero de sus bienes, o la toma de decisiones empresariales, profesionales, etc. ¿Qué demuestra? ¿Que Cristo tiene la preeminencia o alguien más? Hermanos, es cierto, en la historia, en la Reforma, solo Cristo surgió por un alegato contrario, por una protesta a favor de la Biblia en contra del papado. Pero hoy en día no vamos a negar que esos mismos problemas y esos mismos pecados también están dentro de algunos senos familiares. Por lo cual se necesita una vez más recuperar la doctrina de solo Cristo en arrepentimiento genuino ante nuestro Señor. Amén. Vamos a orar.